Hola, mi nombre es Kelly, para los que no me conocen, bienvenidos una vez más a mi canal. En este video te voy a mostrar cómo puedes obtener este cabello hermoso en capas. Lo puedes hacer desde tu casa por ti misma, yo te voy a mostrar paso a paso cómo hacerlo. Y me encanta este corte porque le da volumen al cabello, le da mucho movimiento, se ve mucho más bonito. Y en la parte de atrás te va a quedar como el cabello en V. Y mira qué lindo se ve, así que vamos a hacerlo juntas. Acompáñame. Bueno, nuestro primer paso es bien sencillo, debes tener tu cabello mojado. Yo en este caso me lo he lavado y ahora me lo estoy peinando. Entonces, cabello mojado y lo peinas con tu cepillo, pero también vas a estar necesitando una peinilla, dos coletas o ligas y las tijeras con las que vas a estar cortando tu cabello. Bueno, y como ves, este es nuestro segundo paso, que es echar el cabello hacia adelante y con la ayuda de tu cepillo desenredarlo. Mi consejo para este paso sería que empezaras a desenredarlos con tus manos, como estoy haciendo aquí, para hacerlo más delicado. Y ya después, entonces ahí sí, con tu cepillo. También para maltratar menos el cabello, empieza de puntas hacia arriba. Otra cosa súper importante que les quería decir es que traten de ver el video completo. Pues este es un tutorial paso a paso y queremos entonces que no te vueles ninguno de ellos para que puedas tener los resultados deseados. Una vez hayas desenredado bien tu cabello, ahora lo que vas a querer hacer es empezar a juntar el cabello, porque el tercer paso va a ser hacer una coleta en la parte de la frente. Entonces peina bien tu cabello y lo vas agarrando con tu otra mano, como te muestro aquí, y así puedas hacer la coleta que va al frente. Una vez que tengas todo tu cabello en la mano, vamos a utilizar ahora la peinilla. La peinilla la vamos a utilizar porque ella nos va a dar más precisión. Nos va a ayudar a que todo el cabello quede más ajustado y quede más estirado para que quede al mismo tamaño y entonces mira cómo te queda la coleta. Aquí te estoy mostrando, queda bien alineada, no hay ningún cabello encurvado ni nada, bien liso y entonces ahora sí podemos tener la confianza de empezar a cortar. Pero antes de cortar vamos a hacer algo muy importante y es medir cuánto vamos a estar cortando. Yo más o menos voy a estar cortando 6 dedos. Y para esto vamos a necesitar entonces nuestra liga o coleta. La segunda coleta que te dije que ibas a necesitar. Vas a cogerla y la vas a amarrar en tu cabello. La medida que tú quieras por ahora. Una vez la coloques, vas entonces a bajarla hasta el nivel que tú quieras. Este paso le estoy diciendo que es súper importante porque depende de la medida que tú escojas para tu primer corte. Así entonces esa va a ser la referencia para el resto de las medidas de las capas que vamos a estar haciendo después de esta. Esta primera medida que vas a coger es la medida del largo de tu cabello. Ese va a ser el largo de tu cabello. Así que aquí mira cuánto es que tú quieres cortar. Yo la verdad es que no corto mucho. Yo corto más o menos 6, 7 dedos cada vez que me corto el cabello. Y esa es la medida que a mí me gusta, el largo de mi cabello. Entonces, el largo que quieras que te quede el cabello es el que vas a cortar ahora. Así que baja tu liga o tu coleta a la medida de lo que vas a cortar. Y entonces pasamos a nuestro quinto paso, que es cortar. ¿Dónde vas a cortar? Vas a cortar justo debajo de tu coleta o liga. Y ahí ese va a ser el largo de tu cabello. Para aquellas personas que tienen cabello abundante, en vez de hacer una coleta, podrían hacer dos. Entonces partirían su cabello en dos y harían dos coletas y se asegurarían de que las dos coletas estuvieran al mismo nivel. Y entonces sería más fácil cortar porque el cabello estaría dividido en dos. Entonces eso va a depender del tipo de cabello. Una vez hayas cortado, ahora te quieres asegurar de que ese corte esté lo más alineado posible. Así que corta lo que puedas para que quede una línea recta. Una vez hayas logrado esta línea recta, vas a querer entonces ahora soltar esa coleta y abrir un poco tu cabello. Lo vas a agarrar con las manos, así como te estoy mostrando aquí. Y con la punta de las tijeras vas a empezar a hacer unos cortes. Estos cortes te van a ayudar a que el cabello no se vea más suelto.
vas a tratar de perfilar ese corte y que se vea un corte más suave. Ahora sí, peina tu cabello y entonces te va a quedar más o menos con esta forma. Una vez hagas esto, entonces puedes soltar tu cabello y nuevamente con la ayuda de tus manos vas a soltarlo y vas a ir echándolo hacia atrás para no estar maltratando tanto el cabello. Y ahora sí, con la ayuda de tu cepillo, peina tu cabello porque lo que queremos hacer ahora es rectificar lo que hemos hecho, esa primera capa. Más adelante vamos a estar haciendo el resto de las capas para darle mayor movimiento al cabello. Entonces, miras aquí que se ve la capa, ¿verdad? Que va subiendo y del otro lado también más larga en la parte de afuera y va haciéndose más corta a medida que se acerca al centro. Y en la parte de atrás te tiene que quedar así como en V. Para nuestro segundo grupo de capas vas a querer utilizar tu dedo y colocarlo encima de la oreja. Llevarlo todo hasta atrás hasta unirlo con el otro para agarrar toda esa parte de cabello y la vas a partir en dos. Entonces queda la parte que cogiste y la parte de abajo. La parte de abajo va a ser las capas largas, ese va a ser el largo de tu cabello, y la parte de arriba es con la que vamos a estar trabajando ahora para hacer este nuevo grupo de capas. Echamos esa parte de cabello hacia adelante, dejamos la otra atrás y con la ayuda de nuestro cepillo vamos a empezar a desenredar nuestro cabello. Una vez lo hayas desenredado con el cepillo, hacemos lo mismo que la vez pasada, pasamos a la peinilla ahora para entonces tener un peinado más preciso y que no nos vaya a quedar ningún cabello suelto. Una vez nos aseguremos que el cabello está bien estiradito y bien peinado, entonces ahí sí, con la ayuda ahora de tu liga o moña, vas a recoger tu cabello justo en la frente. Peinamos la coleta con nuestra peinilla y si tú ves que la coleta te quedó un poquito suelta, puedes abrir tu cabello en dos y apretarla un poquito más como estoy haciendo aquí. Ahora sí, ya que tenemos nuestro cabello listo, vamos a utilizar nuestra coleta o liga para entonces ahora poder medir cuánto vamos a cortar. ¿Cuánto vas a cortar? Bueno, vas a cortar la mitad de lo que cortaste antes. Yo antes había cortado 6 dedos, ahora voy a estar cortando unos 3 dedos. Entonces baja tu cola hasta donde te dé la medida y así entonces vas a cortar exactamente lo que deseas, que es la mitad de lo que habías cortado al principio. Yo siempre les recomiendo que las tijeras que usen sean unas tijeras que sean exclusivamente para cortar el cabello, que no las estés usando para ninguna otra cosa. Así las tijeras mantienen su filo y si puedes conseguir unas tijeras que sean específicamente para cortar cabello, sería mejor, que no sean de esas que son para cortar papel, sino que sean para cortar cabello. Nos aseguramos de que el corte quede parejo y después con la ayuda de las tijeras pues vamos a estar perfilando esa punta para que el corte quede suave. Ahora sí puedes soltar tu coleta o moña y vas a querer entonces peinar tu cabello ahí mismo sin echarlo hacia atrás. Lo vas a peinar allí porque queremos mirar que nos haya quedado la forma deseada, que es la forma de arco. Entonces asegúrate que quedó en forma de arco y entonces ahí sí con la ayuda de tus manos echa tu cabello hacia atrás y después con el cepillo entonces puedes desenredar tu cabello. Hasta ahora, como ves, nos queda más capas todavía, ¿verdad? Se ve con mucho más movimiento el cabello. Pero si ustedes miran bien en la parte del pecho o del cuello hacia arriba, casi no tiene movimiento, se ve más liso. Entonces, ahora vamos a hacer otro grupo de capas para darle movimiento a esa zona de ahí, la zona del cuello y de la cara. Para este nuevo grupo de capas, entonces vas a querer utilizar tu peinilla, vas a ir desde arriba hasta la parte del frente de la oreja, desde arriba hasta la parte del frente de la oreja. Y eso es la parte que vamos a estar trabajando porque como les dije, son las capas que van a estar aquí en la parte de adelante, en la parte del rostro y el cuello. Y vas a hacer lo mismo del otro lado. Vas a bajar con tu peinilla y justo pasar por la parte de al frente de tu oreja y partes allí.
echas el resto de tu cabello hacia atrás y asegurarte que lo que te haya quedado sea una línea recta. Una vez hagas esto, puedes unir tus dos partes que cogiste adelante y entonces hacer como un estilo de rollito para que te puedas agarrar entonces la parte de atrás. Y con la ayuda de un ganchito o una liga, agarra tu parte de atrás para que no te vaya a molestar cuando vayas a estar cortando o vayas a estar echando tu rostro hacia adelante. Una vez hagas esto, entonces ahí sí empieza a utilizar tu peinilla para que puedas hacer un peinado como hemos querido, ¿verdad? Bien estiradito el cabello y bien peinado para poder hacer el corte. Ahora sí, entonces coloca tu liga en la frente, ¿verdad? No te preocupes por esos pelitos que se salen por los lados porque son bien cortos. Y después coloca tu liga en la parte de abajo. Esta liga, como es menos cabello, pues vas a tener que darle varias vueltas para que quede bien firme y entonces puedas hacer bien esa medida que vas a hacer ahora. La bajas hasta la medida que va a ser la mitad de lo que cortaste anteriormente. Yo anteriormente había cortado 3 dedos, la mitad sería 1,5 dedos, pero yo voy a cortar 2 dedos. Coges tus tijeras y haces el mismo procedimiento. Al cortar, te aseguras que quede bien parejito. Después sueltas tu moña y empiezas con la punta de las tijeras a perfilar eso para que el corte quede suave. Sueltas tus 2 moñitas o ligas y entonces con tu cepillo te peinas bien para entonces ahora mirar qué forma nos quedó. La forma que vamos a querer nuevamente es la forma de arco. Y así entonces queda nuestro cabello después de hacer esas capas. De todas formas, aunque nos haya quedado esas capas, ya el cabello se ve con mucho más movimiento. A mí me gusta cortarme ahora lo que se llama la pollina o china, no sé cómo le digan en tu país. Entonces ahora vamos a estar cortando la pollina. Para cortar la pollina vas a echar tu cabello hacia adelante, lo vas a peinar bien, bien. Y entonces después con la ayuda de la peinilla vas a traer en forma de triángulo. Yo siempre lo hago en forma de triángulo, como la línea viene de atrás en forma de triángulo y llega hasta la parte más alta de tu ceja. Quiere decir que las dos líneas empiezan en el mismo sitio arriba, ¿verdad? Se juntan y después, como ves aquí, viene en forma de triángulo. ¿Hasta dónde? Hasta la parte más alta de tu ceja. Luego haces un rollito y yo te aconsejo que cortes más abajo de lo que tú pensabas cortar. Bueno, y así me queda mi cabello. A mí me encanta este corte, me parece que le da mucho movimiento al cabello. Yo tengo el cabello largo, pero no tengo tanto cabello y creo que este corte me queda súper bien, hace que el cabello se me vea más abundante. Las capas quedaron súper lindas y lo mejor es que lo puedes hacer desde la comodidad de tu hogar. Así que espero que les haya gustado este video. No se olviden de seguirlo paso a paso para que les quede bien hecho y también no se olviden que en mi canal hay muchos otros videos sobre el cuidado del cabello y de la piel. Tengo videos sobre cómo hacer unos rizos sin calor bien bonitos, linaza para el cabello espectacular, te ayuda muchísimo. Nos vemos en la próxima, bye.